La presente clase pretende abordar un tema importante para todo investigador y es el de conocer e interpretar las medidas de validez de una prueba diagnóstica y al final de la presentación también el conocer e interpretar las medidas de concordancia. Esto para conocer y evaluar tanto la repetitividad como la variabilidad que puede tener una prueba en una investigación. La presente clase se basa en una presentación hecha por Madeleine Bruin Slot, una médico familiar holandesa que colabora con la Asociación de Medicina Familiar de El Salvador, compartiendo un estudio que termina en el 2008 y estudia básicamente la capacidad y la validez diagnóstica que tienen las proteínas de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco en el diagnóstico temprano del síndrome coronario agudo dentro de la atención primaria. Así que nos facilitaron esta presentación y ha sido un poco modificada para efectos de complementar la currícula de la Universidad de El Salvador. Esta investigación fue publicada en abril del 2008, primero como estudio de protocolo de este estudio que se llamó FAME, de esta autora, y está dentro de las lecturas complementarias de esta clase. Posteriormente, como lo van a poder ver en sus lecturas complementarias. Básicamente, lo que este estudio realizó es determinar la validez, que lo hacen por medio, o se calculó partiendo de tablas 2x2, basados en si está presente o ausente el resultado basado en la confirmación de una enfermedad. Como estándar de oro, en este estudio se utilizó la opinión de 2 cardiólogos y un médico general que tienen acceso completo a toda la información del estudio, tanto de examen físico, historia clínica, perdón, examen físico y los 3 diagnósticos. En este caso, los ácidos grasos, las proteínas de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco que son específicos, logra sacar valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, la sensibilidad, la especificidad y los likelihood radio, conocidos también como razones de verosimilitud positivos y negativos, en 218 pacientes con síndrome coronario agudo. El estudio se basa en que en Holanda la mayor cantidad de pacientes entran por la atención primaria. La mayoría de pacientes con un síndrome coronario agudo están en las primeras 3 horas consultando a su médico general y posteriormente son llevados a un centro especializado. Sin embargo, esta decisión se toma basadas en la historia clínica, el examen físico, en algunas ocasiones en el electrocardiógrafo. La electrocardiografía da alteraciones bastante tardías para la toma de decisiones y en las primeras 3 horas no tienen ningún cambio electrocardiográfico. La misma suerte ocurre, como pueden ver en esta curva, con las troponinas, que son más específicas, se empiezan a elevar a partir de las 6 horas e incluso sus picos máximos van allá por las 12 horas. La mioglobina o la CPK-MB empieza su pico más, o sea, su máximo punto lo obtiene aproximadamente a las 6 horas del evento y empieza aproximadamente al inicio de la primera hora a estar presente en sangre. Las proteínas de unión a los ácidos grasos de tipo cardíaco son específicos del músculo cardíaco y empiezan desde que aparece la lesión y se hacen presente en sangre en la primera hora. La duda o la intención de este estudio fue determinar la validez diagnóstica adicional que pueden brindar los ácidos grasos de tipo específico, las proteínas de unión,
en combinación con con el examen físico y la historia clínica en pacientes que se presentan en la atención primaria con un síndrome coronario agudo. Las proteínas de unión, como les decía, están positivos entre 1 y 24 horas después del daño miocárdico. Se sabe actualmente que son altamente específicas del músculo cardíaco y la duda era si permitirían descartar o confirmar un síndrome coronario. ¿Qué es lo que realizaron estos holandeses? Encontraron un bedside test, un estudio, un test que se llama CardioTech, desarrollado por los alemanes, que detecta esta sustancia alrededor de 7 nanogramos por mililitro. Son detectados de una manera cualitativa por medio de sangre. Se detecta en una membrana de nitrocelulosa y esta tiene un anticuerpo monoclonal específico para estas proteínas y lo que hacen básicamente es que esta es como una prueba de embarazo. Ponen alrededor de 3 gotas de sangre en esta área y si la prueba está bien, marca un control. Si el control está y la prueba marca esta línea roja, entonces el test es positivo a presencia de proteínas de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco. De presentar la franja del control, pero no la franja de las proteínas de unión, el test sería negativo. Es un bedside test al lado del paciente que les permite tomar decisiones y eso es lo que investigaron estos holandeses. El estudio FAME encontró entre marzo del 2006 y septiembre del 2008 324 pacientes que llegaron a las prácticas nocturnas de los médicos generales y en 25 prácticas de médicos generales, o sea, 9 prácticas, o sea, 9 grupos de médicos, alrededor de 25 médicos generales, detectaron 324 pacientes con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo. Estos pacientes tendrían que estar en estas prácticas y eran excluidos si los pacientes tenían más de 24 horas de presentar los síntomas cardíacos a juicio del médico y que no autorizaran el consentimiento informado para hacer la prueba. Todos los pacientes que entraron al estudio se les realizó un seguimiento, fueran ingresados o no, estuviera positivo o no. Entre 12 y 36 horas se les visitaba un equipo especializado para volver a tomar historia y tomar biomarcadores cardíacos como son troponina y la quinasa, la creatinina quinasa MB, la CPK-MB, y tomar un electrocardiograma. Y un panel de expertos, como mencionaba anteriormente, de 2 cardiólogos y un médico general, establecían si había enfermedad o no había enfermedad como estándar de oro. De tal suerte que los datos que encontraron fue que 23 pacientes de estos 324 tenían ya 24 horas, por lo cual fueron excluidos. De los 301 pacientes que quedaron, 3 pacientes no se les llegó a un diagnóstico final, otros no firmaron el consentimiento informado, dejando para ello 298 pacientes para ser analizados. Es importante mencionar que el test fue positivo en 30 pacientes, de los cuales 19 tuvieron el síndrome coronario agudo y 11 eran negativos a síndrome coronario agudo. El test negativo apareció en 234 pacientes, de los cuales 37 tuvieron un síndrome coronario agudo y 197 no. El test resultó no determinado o no concluso en 34 de los pacientes. El control no aparecía y fue una falla de prueba o en algunas ocasiones no pudieron interpretarlo, por lo cual estos 34 pacientes se les dio el seguimiento respectivo y de los cuales 10 tuvieron síndrome coronario agudo y 24 no tuvieron síndrome coronario agudo.
De estos datos se puede ver la tabla de características de la población, en la que esta línea de base se nos muestra que la edad la media de edad fue de 66 años, con una desviación estándar de 14. El sexo masculino estuvo presente en el 48% de la población. La historia de un infarto agudo de miocardio, un bypass o tener una coronal, haberle hecho una PCI o tener angina pectoris era en el 36% de los pacientes. La presencia de riesgos cardiovasculares, como se pueden ver en la parte inferior, estaba al menos en el 79% de los pacientes, y la duración promedio al tiempo de hacer el test y de presentarse a la atención primaria de Holanda fue de 3.1 horas, con un intervalo intercuartílico de 1.5 hasta 7.1 horas, ¿sí? Y referidos al hospital fue el 73% de los pacientes positivos al test fue el 10% e inconclusos fue el 11%. Esta tabla se logra disgregar posteriormente, viendo solo los 66 que tuvieron síndrome coronario agudo contra los 232 que no lo tuvieron, pudiéndose observar la siguiente información. Ahí se puede disgregar, la pueden observar, analizar, y los resultados finales en diagnóstico fue que el 22%, es decir, 66 pacientes, presentaron un síndrome coronario agudo, disgregado en angina inestable, 14, infarto de miocardio sin elevación del ST34 y con infarto con elevación de ST18. Llama la atención de que hay otras enfermedades que vale la pena analizar posteriormente. Cuando se habla de precisión diagnóstica, hablamos de la construcción de tablas 2x2 para probar esta validez. Básicamente una tabla 2x2 se construye valorando la presencia de la enfermedad contra la ausencia de enfermedad, y al otro lado, siempre es importante mantener positivo y positivo, o sea, el test positivo y la enfermedad positiva juntas para poder utilizar las fórmulas tal cual como se enseñan, ya que hay otros libros que utilizan otras fórmulas. Yo recomiendo siempre construir la tabla 2x2 de esta forma: el estándar de oro arriba y el test al cual estoy sometiendo su validez al lado izquierdo, y el positivo siempre junto. Así que aquí está la enfermedad, y visto desde este punto, desde el test hacia este lado, tengo test positivo, test negativo, de tal suerte que en esta casilla se puede hacer A, B, C, D, o otros lo interpretan como el verdadero positivo, es decir, tiene la enfermedad y el test positivo. Al otro lado podemos observar el verdaderos negativos, es decir, no tienen la enfermedad y el test es negativo, dejándonos las casillas de los falsos positivos y de los falsos negativos. Así se construye una tabla 2x2, y aquí pueden ver las fórmulas que vamos a ampliar en la siguiente diapositiva, de cómo sacar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, y obviamente la prevalencia, la cual no es más que dividir el total de pacientes que tienen la enfermedad entre el total de las observaciones o de los pacientes que fueron analizados. Aquí tenemos la tabla real como resultaron los datos. Tuvimos en esta información 66 pacientes con síndrome coronario agudo y 232 de los cuales no tuvieron, haciendo una población de 298. Al momento de realizar el análisis sobre la sensibilidad, partimos de la presencia de la enfermedad. Síndrome coronario agudo presente, tenemos 26 que tenían la enfermedad, verdaderos positivos, entre el total de la población, haciendo una división 26 entre 66, nos determina la sensibilidad. Partiendo siempre de la enfermedad, podemos sacar la especificidad, que no es más que dividir los verdaderos negativos entre el total de pacientes que no tenían la enfermedad, obteniendo con esto
la especificidad de la prueba. Nótese que es importante y determinante que tanto la sensibilidad como la especificidad dependen de la presencia de la enfermedad o su ausencia dicotómicamente hablando. Los datos son que la sensibilidad de este test es de 39. Aquí pueden observar los intervalos de confianza de la prueba, de que van de 29 a 51, y la especificidad fue de 94, una prueba altamente específica, es decir, muy buena para encontrar a los pacientes que no tienen la enfermedad. Pero ¿realmente esto es lo que encontramos cuando tomamos un test? La respuesta es no. De tal suerte que cuando nosotros vemos un test, el test nos resulta positivo o negativo. Y tenemos que hacer el análisis hacia el lado contrario. Es decir, aquí tenemos 26 pacientes que tuvieron el síndrome coronario agudo y 40 en total realmente tuvieron la prueba positiva. Es decir, hubieron 14 que no tenían el síndrome coronario agudo, pero que presentaban el test positivo. Para valorar y analizar el valor que nos puede dar un test positivo, lo que hacemos es dividir los verdaderos positivos entre el total de pruebas positivas. Haciendo esto, viendo desde la dimensión del test, hacemos la división y eso nos da el valor predictivo de la prueba, es decir, el porcentaje de pacientes que tienen positiva la prueba dentro del total de los que tuvieron el test positivo. Igual vamos a analizar el caso de que el examen nos salga negativo. Teniendo un test negativo, es decir, los verdaderos negativos fueron 218, pero teníamos 258 pruebas negativas, porque habían 40 que tenían el síndrome coronario agudo, pero que el test resultó negativo. Así, obtenemos los valores predictivos negativos. Es de resaltar que los valores predictivos negativos, podemos ver 65, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 85, estos se ven alterados por la prevalencia. Pero realmente lo que valoramos cuando tenemos a un test, no tenemos a un paciente enfermo, no lo sabemos si está enfermo o está sano. Tenemos un test que nos da el dato de positivo y negativo. Así sabemos que si tenemos un test positivo, el 65% de estos pacientes tendrán la enfermedad. Y si tenemos un test negativo, 85% de estos pacientes no tendrán la enfermedad. Así que aquí hay 15 pacientes de 100, 15 pacientes que tienen el test, o sea, que tienen la enfermedad. Así que hay que saber valorar e interpretar las pruebas diagnósticas. Para ello tenemos otra herramienta o tenemos otra medida que son los likelihood radio. Los likelihood radio se sacan a partir de la sensibilidad y la especificidad y no son más que hacer estas fórmulas como son para el likelihood radio positivo o la razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad entre 1 menos la especificidad, y para el likelihood radio o razón de verosimilitud negativa es la fórmula 1 entre la sensibilidad entre la especificidad. Vamos a interpretar estos datos esta imagen. Cuando el likelihood radio es de 1, el valor diagnóstico es nulo. Así que a medida el número en likelihood radio teniendo el test positivo aumenta, la probabilidad se incrementa. Si tengo un likelihood radio de 2, aumento 15%. Si tengo un likelihood radio de 5, aumento 30% la probabilidad de tener la enfermedad. Si tengo un likelihood radio de 10, tengo un 45% de incremento en mi probabilidad, de tal suerte que signos físicos o pruebas diagnósticas que tengan likelihood radio de 10 son fuertemente positivas para afirmar un diagnóstico. Suerte contraria ocurre hacia el lado opuesto. Si tengo un likelihood radio de 0.5, yo disminuyo mi probabilidad de la enfermedad en 15. Si tengo un likelihood radio de
negativo de 2, o sea, no tengo la enfermedad y no está, el test está negativo, disminuyo la probabilidad en 30%, y de tener un test negativo o una prueba negativa y con un likelihood radio de 0.1, yo disminuyo la probabilidad de la enfermedad en menos 45%. Estos suelen interpretarse también de otra manera, de nomogramas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí pueden observar algunos de los signos tradicionales que hemos aprendido en la apendicitis y los likelihood radio que arrojan las investigaciones. Para el caso más conocido, el dolor en el punto de McBurney tiene un likelihood radio de 3.4, es decir, nos da alrededor de 3.4, entre 15 y 30% de incremento de probabilidad. Es bastante bajo. Para efectos de otra interpretación están los nomogramas de Fagan. En esto tenemos que conocer la probabilidad o fijar o anclar una probabilidad, en este caso del 5%, y no hago más que multiplicar este 5% por el likelihood radio de 3.4 para tener un post-test o un incremento de probabilidad que llega al 20%. La última prueba, sumamente importante, que debemos conocer e interpretar dentro de las medidas de validez, son las áreas bajo la curva o las características, o sea, las curvas de características operativas del recibidor, así se llaman. Son pruebas que nos permiten discriminar y poder determinar cómo la sensibilidad y la especificidad varía de acuerdo al punto de corte que hayamos elegido. Estas curvas se definen como la probabilidad de clasificar correctamente a un par de individuos, uno sano y otro enfermo, seleccionados al azar al aplicarles una prueba. Este es el poder de discriminar de una prueba. Para la investigación que hemos visto del estudio FRAME, el área bajo la curva, tomando el modelo exclusivo de solo los parámetros clínicos, es decir, historia y examen físico, el área bajo la curva es de 68. Para el caso de un segundo modelo de análisis en el que no solo vemos los parámetros clínicos, sino que a los parámetros clínicos le sumamos las proteínas de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco, la área bajo la curva se incrementa a 0.75. ¿Cómo se interpretan las áreas bajo la curva? Una área bajo la curva de 0.5 es una línea recta en la cual el poder de discriminación es nulo. Como se puede ver en esta imagen, el área bajo la curva, es decir, el área de toda acá, abajo de esta línea cortada, es de 0.68 y corresponde al valor que se le da tomando en cuenta solo los parámetros clínicos. Cuando a este parámetro clínico se le suma el test en cuestión, el área bajo la curva, hacia acá, mide 0.75. Entonces, la interpretación del área bajo la curva es que si es un test mayor de 0.9, es una prueba muy exacta, con un alto poder de discriminación. Si la curva es de 0.7 hacia 0.9, la exactitud es moderada. Si la curva anda entre 0.5 o 0.7, tiene una exactitud baja. Pero si la curva es menor o igual a 0.5, no tiene ningún poder discriminativo. Entonces, para el caso de este test es de 0.75, que corresponde a una exactitud moderada. La conclusión del estudio FRAME es que en atención primaria el test no es tan bueno, no tiene tan buen poder discriminador, considerando que hubieron varias pruebas que resultaron inconclusas y que por el número de pacientes el estudio concluye que el test es muy bueno en el caso de que salga positivo, incluso en pacientes con bajo riesgo, vale la pena mandar los referidos, pero el test es malo para descartar, que era el principal objetivo del estudio. Así que este test ha estado recibiendo muchos análisis de nuevo por estas fallas que tiene, pero es un paso importante y determinante para
aprender estos modelos de cómo hacer investigación diagnóstica y tomar mejores decisiones basadas en la validez de la prueba. Con esto concluyo la parte de test diagnósticos y procedo a explicar un poco y rápidamente cómo conocer e interpretar las medidas de concordancia. Esto viene más relacionado con la repetitividad y la variabilidad que puede tener una prueba. Cuando tenemos una prueba y esta es cualitativa, lo que vamos a analizar es el índice de capa. Acá podemos observar cómo en esta tabla 2×2 también se sacan los índices de concordancia. Tenemos a un observador 1 que mira un test específico al cual le da un valor positivo o un negativo, pero también tenemos a otro observador en el cual él dice también que el test resulta positivo o resulta negativo, haciendo por medio de esto las correlaciones para sacar el índice de capa. En este caso, tenemos la concordancia entre dos observadores que leen 100 radiografías en las cuales el observador 2 dice que son anormales el 20 y coincide con las observaciones del número 1. Normales las describen los dos en 55 y hay discrepancia en las otras casillas de la tabla. De tal suerte que cuando ustedes miren un índice de capa que sea menor a 2, entonces la concordancia es muy débil. La opinión entre un experto y otro experto varía demasiado. Entre punto 21 a punto 4 sería débil, entre punto 41 a punto 6 moderada, y sería buena a partir de punto 61 hasta punto 8, y muy buena cuando fuera mayor de punto 8. El test no solo debe tener la sensibilidad y la especificidad o sus valores predictivos positivos, la Eelijkman-Radio o área bajo la curva. También es necesario saber que si el test es evaluado por otra persona, esta persona va a concluir lo mismo que otro observador, es decir, que tengan concordancia. Esto es para variables cualitativas y principalmente para variables dicotómicas, es decir, está normal, si no, está anormal y la otra opinión es normal, son dicotómicas, o es uno o es otro. Pero también existe evaluación o concordancia para variables cuantitativas. En este caso, lo que se evalúan son coeficientes de correlación interclase. Suele haber una confusión entre las variables de concordancia con el análisis de concordancia entre diferentes medidas que lo que permiten es evaluar tanto la repetitividad como la variabilidad, como habíamos dicho previamente. Pero en las cuantitativas existe cierta confusión entre los conceptos de relación, asociación o concordancia, de forma que es frecuente el uso de técnicas estadísticas inadecuadas. El coeficiente de correlación interclase se observa o se abrevia como una R mayúscula y suele confundirse con esta R minúscula que pertenece al coeficiente de correlación de Pearson, y este es correlación y el otro es concordancia. Repito, la R minúscula, el coeficiente de correlación de Pearson, está orientada a correlación, y la R mayúscula es el coeficiente de correlación interclase que está vinculado a concordancia. En este esquema se observa cómo se toma la presión arterial en un sujeto por una técnica estándar y se compara con 3 técnicas diferentes en el método A, el método B y el método C. Las 3 tienen una correlación lineal en sentido positivo, pero las 3 pruebas no se correlacionan de la misma manera, siendo la mejor el método A con una concordancia. Mientras más se acerca el 1, la concordancia es mejor. Así que
el método B. Como pueden ver, el método B tiene un coeficiente de correlación interclase R mayúscula igual a 0.25, dejándolo no en la mejor posición con respecto a las otras dos comparaciones. En la última, la de punto 8, es mejor que el método B. La C es mejor que la B. Así, variables cuantitativas pueden ser clasificados por un valor o un dato de valor de coeficiente de correlación interclase como mala si es menor de 0.31, mediocre si es desde 0.31 a 0.50, moderada de 0.51 a 0.70, buena de 0.71 a 0.90, como era la del método C, y muy buena, obviamente, si es mayor de 0.90. El conocer estos parámetros permite saber si el test, al reproducirlo, al repetirlo, tendrá la misma lectura y por lo tanto mayor grado de seguridad para el investigador de que si esta prueba se está haciendo o este test se está haciendo. Esto permite al investigador tener mayor certeza. De esta forma damos fin a la clase y se les da la sugerencia de que revisen sus lecturas complementarias y las lecturas básicas, en las cuales se puede observar de mejor manera cómo se interpretan estas o cómo se deben de sacar estas fórmulas para hacer tanto las medidas de validez de una prueba diagnóstica, como son la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, likelihood radio y área bajo la curva, así como las de concordancia, las últimas dos que hemos visto, que permiten, repito, evaluar la repetitividad como la variabilidad de un test. Con esto se da por finalizada la clase.